Hablamos. El centro de estudiantes. Ya nos avisa, porque nos hizo asustar un par de veces. ¿Es una prueba de sonido? Sí, sí. Fue una inquietud del centro de estudiantes de qué consistía. De que el centro de estudiantes quería conocer el criterio de los jueces al actuar o resolver las cuestiones. Eso motivó, ya le conté al doctor, el diseño de ese programa, el diseño de un temario que se repetía como inquietud entre todos los detenidos y sobre todo fue relevado por los estudiantes universitarios. Se hizo una invitación a través del juzgado a mi cargo a todos los jueces y la idea era que a través de los estudiantes universitarios todos los detenidos conozcan de primera mano los criterios de los jueces. Luego, con el discurrir de esto, surgió, con la colaboración de acá de algunos de ellos, de registrar esto, registrarlo, grabarlo, y ellos han compartido este material con los otros centros de estudiantes, con el centro de estudiantes de la 31, de la 1, de la 51, ahora de la 33, e inclusive, te cuento Juan que por ejemplo en la 33 la directora recibió los videos y un fin de semana largo, en la escuela los pasó con los oficiales y con las estudiantes universitarias de la 33. Así que ese es el contexto. Roberto, ¿alguna cuestión que usted quiera aclarar? No, darle las gracias por visitarnos acá y por dar la exposición a los compañeros que realmente a veces necesitamos acá. Y también mostrarle a usted la idea, como decía el doctor acá, Villafañe, es mostrar esto, que se vea también que se hacen cosas buenas acá y que esa es la idea, nada, queríamos que se vea eso y ustedes lo tengan en cuenta nada más. Después, bueno, sabrán lo que ustedes tienen que hacer, pero la idea es eso, ¿no? Darle muchísimas gracias por estar acá, ¿no? Muy bien. Adelante. Bueno, comenzamos entonces. En primer lugar, gracias a ustedes por dejarme venir, por la invitación. Doctor Villafañe, muchísimas gracias por el espacio. Roberto y autoridad del centro de estudiantes, les agradezco muchísimo por el espacio. Creo definitivamente que está bueno y no solo está bueno, sino que es necesario que vengamos los jueces, puntualmente los jueces de ejecución, que concentramos la mayor parte de personas privadas de la libertad a nuestra disposición, a charlar con ustedes, a que conozcan, como decía el doctor, qué pensamos, por qué resolvemos lo que resolvemos, ¿sí? Al margen del criterio, por qué llegamos a esa decisión, que bueno, a veces nos gusta y muchas veces no nos gusta nuestra decisión, pero al menos empezar comprendiendo por qué decidimos como decidimos. Lo que yo les voy a contar tiene que ver con mi entendimiento de un tema específico, al margen de que, como decía el doctor, después ustedes podrán hacer las preguntas de ese tema y otra cuestión técnica que les parezca, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, destacar esto, ¿sí? Yo estoy a cargo del Juzgado de Ejecución Penal número 4 de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora engloba una cantidad importantísima de personas detenidas, ustedes lo sabrán. Probablemente varios de ustedes sean de Lomas de Zamora también. Me hacen que sí, probablemente sí. Al punto tal que Lomas de Zamora es el único departamento judicial que tiene 4 juzgados de ejecución. No hay otro en la provincia que tenga 4 juzgados de ejecución. Y al punto tal que hubo que hacer un desprendimiento, que el doctor Basigalupo, que estuvo hace poco con ustedes, se llevó una parte del trabajo de Lomas de Zamora, que es Avellaneda Lanús, que si no, integraría lo que históricamente fue Lomas de Zamora. Entonces, teniendo en cuenta eso, insisto, lo que yo les voy a contar sobre este tema tiene que ver con cómo yo tomo las decisiones en las causas en las que intervengo yo. ¿Se entiende, no? Sí. La idea es conocer el criterio de los jueces. Ustedes van a conocer mi criterio en alguna cuestión específica. Bien. Pido disculpas si bien yo estudio Derecho, al igual que ustedes, que muchos de ustedes, yo no soy muy técnico para hablar. Soy más criollo para hablar. Pero porque mi costumbre es hablar así. Yo de acá después me voy a la Facultad de Lomas, donde doy clase también, y hablo en criollo. Trato de respetar lo técnico, porque todo tiene que tener una base legal siempre,
pero mi costumbre es, de hecho me voy a cuidar porque me están filmando, así que me voy a cuidar con la forma en la que hablo, porque a veces a los chicos de la facultad a veces digo palabrotas incluso, que no está bien, pero así que me voy a cuidar un poquito con los términos, ¿sí? Pero bueno, al margen de esto, yo del temario que ustedes prepararon, que me pareció fantástico, me pareció interesante hablar de las vedas legales, porque hoy es, creo que una de las grandes responsables de la superpoblación que tenemos es la veda legal para el acceso a beneficios. Vedas que ustedes ya conocerán, no hace falta creo que les repita el contenido de las vedas, pero saben lo que dice el artículo 100 de la ley provincial, saben lo que dice el artículo 56 bis de la ley nacional, saben lo que dice el 14 del Código Penal y las consecuencias que esto trae. Entonces un poco la idea es comentarles qué pienso yo, cómo veo la situación con esto y cómo estoy resolviendo esas situaciones, o mejor dicho, teniendo que resolver de una forma que no me gusta, adelanto, las situaciones. Si bien todo lo que son las vedas, es decir, prohibirle a una persona privada de la libertad el acceso a un beneficio, una liberación anticipada, una salida transitoria, lo que sea, por el solo hecho de haber cometido un delito específico, tienen ya unos cuantos años, en el artículo 100, por ejemplo, tienen unos cuantos años. La situación se agravó bastante recientemente, como sabrán, en el 2017, con la última reforma al artículo 14. ¿Por qué? Porque a todo el elenco de delitos, que eran los delitos más graves en general del Código Penal, ¿sí?, que ya venían con la prohibición de acceso discutida, pero ya la traían, esa prohibición, se le agregaron dos situaciones que traen mucho conflicto, que son la tenencia de estupefacientes, para mí la más conflictiva de todas, y determinados robos agravados por el empleo de arma de fuego, que son las dos situaciones que el artículo 14 trajo recientemente con la 27375, que es esta ley del año 2017. Entonces, ¿cuál fue mi primera postura en un principio? Yo creo que absolutamente, y lo puedo decir abiertamente porque así lo escribo en las resoluciones, lo que yo digo lo firmo. Toda disposición legal que a una persona que está privada de la libertad le diga, usted no puede ser beneficiada por el solo hecho de haber cometido este delito, ¿sí?, atentan contra todo tipo de progresividad. En mi opinión, son inconstitucionales de acá a la China. Así lo digo en absolutamente todas las resoluciones. El artículo 100 es inconstitucional, el artículo 14 es inconstitucional, salvo en la reincidencia, y vamos a explicar por qué. En la reincidencia no creo que sea inconstitucional, pero sí en las vedas por los delitos. Lo mismo el artículo 56 bis de la Ley de Ejecución Nacional. Yo comencé, estoy a cargo del juzgado muy reciente, hace poco más de 2 años, un juzgado muy nuevo que está empezando a andar recién, es un bebé, está empezando a dar sus pasos. Empezamos a decir esto, a plasmar con una serie de argumentos por qué considerábamos que estas normas son inconstitucionales. El problema que hubo fue que el juzgado a mi cargo tiene 1.150 detenidos aproximadamente en este momento. Claro, un universo enorme de gente que estaba abarcada por estas normas. Es impresionante, Juan. Es impresionante. Fíjense, corto, Juan, vamos. Sí, corte tranquilo. En el juzgado de ejecución 2 hay 850. Y en el juzgado de ejecución 1 debe haber 880. El doctor en este juzgado, ¿cuánto, Juan? Casi 1.150. Fíjense esto. Este es un dato que los detenidos deben saber. Los detenidos no, los estudiantes universitarios deben saber. Para entender en qué contexto se da la conflictividad. ¿Ah? Perdón, Juan. Sí, por favor, no corte tranquilo las veces que sea. Entonces, y agrego algo a lo que decía el doctor, a lo que destacaba el doctor. No solo 1.150 detenidos, los jueces de ejecución, como otros jueces penales, tramitamos amparos de salud de problemas que están de personas que están en la calle que tienen problemas de salud, y controlamos condenados en libertad, personas que están con condenas en suspenso. Al margen de todo este cúmulo, ¿sí?, de trabajo. Bien, vuelvo al tema. Empecé a decir que el artículo 14 no era válido desde lo constitucional, que el artículo 100
no era válido. Y claro, la Fiscalía empezó a apelar las decisiones. Empezó a apelar. La Cámara de Apelación de Lomas de Zamora, las 3 salas, dijeron, no, mire, usted está equivocado. Las vedas para acceder a los beneficios son válidas. Son constitucionales porque obedecen al diseño de la política criminal que tiene la legislatura. Y la legislatura decide la política criminal. ¿Sí? Y no nos parece que sea irrazonable poner esta veda. Por supuesto, imagínense ustedes el caminito. Ahora voy a ir a los argumentos sobre por qué consideré esto. Los defensores, lógicamente, cuando veían esta situación, que la Cámara revocaba estas decisiones que dejaban en libertad a las personas, iban a casación, interponían recursos de casación. Absolutamente todas las salas del Tribunal de Casación mantuvieron lo que dijeron las cámaras de apelación. Excepto el doctor Carral, uno de los jueces de casación, que sostiene que el artículo 14 del Código Penal es inconstitucional. El resto de los jueces sostuvo, no, mire, no es que esté mal lo que usted dice, señor juez, pero estas vedas, estos impedimentos, son válidos constitucionalmente. ¿Y cuál era el denominador común de todas estas decisiones? Que la Suprema Corte de Justicia, que es el tribunal máximo de nuestra provincia, ya se había expedido sobre los 2 artículos, tanto sobre el artículo 100 como sobre el artículo 14 del Código Penal. Y dijo, estas normas son constitucionales. ¿Qué pasaba con esto? Pasaba que yo ordenaba la libertad de las personas rehacían su vida, porque además eran personas que justamente tenían unos muy buenos informes criminológicos. ¿Se entiende? Esto era luego de una evaluación bastante exhaustiva. Entonces, claro, los índices de reiterancia o de reincidencia, como quieran llamarlo, no parecían como muy elevados con estas personas, porque ya venían de un análisis importante. Muchas de estas personas rehacían su vida. Y cuando los órganos superiores decidían lo contrario a lo que uno había decidido en la instancia, había que detenerlo. Había que detenerlo. En un momento me senté y dije, le estoy haciendo más daño a esta persona, que la estoy dejando en libertad, rehace su vida y la estoy deteniendo de vuelta. No porque yo quiera, me lo dijo el superior, pero la estoy deteniendo de vuelta. Con todo el condimento que quieran, en general lo que hacía y lo que hace con los casos que han quedado dando vuelta al juzgado a mi cargo son personas que han hecho bien las cosas en la cárcel y son personas que en libertad han seguido haciendo bien las cosas, bueno, pase a régimen abierto directo, para intentar que las diferencias entre la vida en libertad y la vida en prisión, abramos comillas, sean las menores, que las diferencias sean las menores, intentándolo por lo menos. Pero pasaba esto, había que volver a detener personas que habían empezado un profesorado, que habían conseguido un trabajo estable, que se habían reunido con su familia de vuelta, y había que romper con toda esa dinámica de vuelta. Con los problemas que a esas personas les traía, porque la familia se acercaba al juzgado y nos decía, pero yo lo tenía corto, ¿qué hizo ahora? ¿Hizo otra cosa? No, mire señor, señora, no, mire su hijo, su marido, su esposa, no hizo nada. Hubo que ordenar su detención porque el Tribunal Superior dijo que el delito por el cual estaba purgando condena tiene impedimento para ser beneficiado. ¿Cuál es la resolución actual en este juzgado de esos casos? ¿Sí? En estos casos, ¿yo qué tengo que hacer? Dejo a salvo mi criterio en las resoluciones, pero tengo que rechazar los planteos. Yo actualmente estoy rechazando los planteos de inconstitucionalidad. ¿Y cuál es el fundamento? Punto número 1, mi criterio personal es que la normativa, el hecho de decirle a un detenido, usted haga lo que haga, se porte bien o se porte mal, no se va a poder ir beneficiado, porque lo dice la ley. En ese sentido, una persona que ha cumplido con todos los requisitos para acceder a un beneficio y el único impedimento es una ley que habla del delito de manera abstracta, sin considerar a la persona individual, es inconstitucional en esos casos. Pero absolutamente todos mis superiores dicen lo contrario.
Todos dicen lo contrario. Entonces, ¿qué sentido tiene resolver otra cosa distinta si mis superiores van a revocar lo que yo estoy decidiendo? Esto tiene que ver con lo que se llama evitar un dispendio. Han visto la palabra dispendio en las resoluciones seguramente. Que los jueces hablamos del dispendio jurisdiccional, de la economía procesal y demás. Entonces se deja salvo el criterio, pero se rechaza el planteo. Entonces, ahí va a venir seguramente alguna pregunta, pero me van a decir, pero doctor, ¿a usted los fallos de su superior lo obligan también a hacer lo mismo? ¿O no lo obligan? ¿Usted conserva una independencia de criterio respecto a lo que puede decir la casación, o la Corte de la Provincia, o la Cámara de Loma de Zamora? La respuesta es sí. Yo creo que a mí no me obligan los fallos ni de la Suprema Corte, ni de la Casación, ni de la Cámara. La misma Suprema Corte ha dicho que no son absolutamente obligatorios, pero que, de ser posible, hay que acatarlos. En la medida de lo posible, hay que seguirlos. No hablan de una obligatoriedad absoluta, pero de que su acatamiento debe ser el mayor posible. Yo creo que a mí no me obligan, pero las consecuencias están a la vista. Si bien no me obligan, si yo ordeno igual una libertad de una persona, después termino perjudicándola. Es por ese motivo que actualmente las resoluciones sobre todas las vedas legales van en ese sentido. Rechazo, no porque me parece que haya que mantener la validez de las vedas, porque mis superiores lo dijeron así. Es un tema de evitar estas consecuencias. Bien, vayan pensando las preguntas si tienen. Yo avanzo sobre el tema. ¿Con qué argumentos yo creo que se debe trabajar sobre la inconstitucionalidad de estas normas? Para mí hay 3 argumentos. Siempre se habla de 2 y para mí son 3. Siempre se habla de la progresividad y de la igualdad ante la ley. Y yo les voy a agregar un tercero, que es la proporcionalidad, que no lo veo que se discuta nunca, pero para mí debería ser discutido. Ustedes, no les voy a explicar yo a ustedes qué es la progresividad. Quizás ustedes me lo expliquen mejor a mí que yo a ustedes qué es la progresividad. No hace falta que yo les explique a ustedes lo que es. Ustedes viven acá, ¿no es cierto? Yo les puedo explicar qué debería hacer o qué dice la ley, pero ustedes me pueden contar la realidad a mí. Entonces no les voy a contar qué es la progresividad, pero sí, saben que el argumento central es decir, momento, estas vedas afectan la progresividad, la vuelta progresiva al medio libre. Ok. ¿Ese argumento alcanza para sostener que la norma es inconstitucional? Para mí sí, y les cuento por qué. Como ustedes saben, la progresividad está contenida en nuestras leyes, y si bien no está expresamente contenida en la Constitución Nacional, si bien no hay ninguna, si ustedes agarran la Constitución, no van a ver una cláusula que diga expresamente, ¿sí? La estadía en la cárcel debe ser progresiva para que la persona se reintegre, ¿sí? No lo dice expresamente. Sí, la progresividad está contenida en un instrumento que no tiene rango de constitucional, que son las reglas Mandela. ¿Conocen las reglas Mandela? Las han oído nombrar 50.000 veces, las reglas Mandela, ¿saben, no? Son lo que eran las reglas mínimas de Naciones Unidas históricamente, se las llama reglas Nelson Mandela, que son el estándar internacional de condiciones de detención. Entre esas reglas hay una regla, la regla 87, yo para los números no soy bueno para recordar, pero creo que la 87, que dice que los estados partes, la Argentina, por ejemplo, tienen que garantizar, ¿sí?, métodos de transición para la persona que está encarcelada de la cárcel al medio libre. Ya sea con sectores específicos en las unidades carcelarias, preparados para personas que están por recuperar la libertad, o bien con liberaciones anticipadas, o bien con institutos de libertad anticipada. Yo hasta ahora no he visto en ninguna unidad carcelaria de la provincia un lugar específico que prepare a la gente como transición para salir en libertad ni nada. No lo hay, no veo que esto vaya a pasar.
Entonces, la alternativa es decir, bueno, momento, que los estados garanticen vueltas anticipadas al medio libre. Lo dicen las reglas de Nelson Mandela, no es que se me ocurra a mí o a ustedes, lo dicen estas reglas. El Estado tiene que garantizar una vuelta anticipada al medio libre. ¿Por qué? ¿La conocen a la doctora Cesaroni? ¿A Claudia Cesaroni? Bueno, Claudia, yo una vez le escuché decir, no se puede aprender a jugar a la pelota adentro de un ascensor. Si yo quiero aprender a jugar a la pelota, ¿dónde aprendo? En una cancha, en un potrero mínimo. Por lo menos que tenga un poco de tierra, un lugar más o menos plano, donde no pique mucho la pelota. ¿Sí? Entonces no puedo aprender en un ascensor. ¿Se entiende la comparación? Sí. Digo, yo no puedo tratar de que la persona detenida aprenda a convivir en libertad siempre adentro de un lugar cerrado o con límites estrictos de seguridad. A esto obedecen las libertades vigiladas, las libertades... No es un capricho, ¿se entiende? Esto es porque hay que acompañar a la persona para que aprenda a jugar a la pelota fuera del ascensor. Por eso las reglas Mandela dicen esto. Vuelvo. La discusión central entonces es, para mí, si la progresividad tiene o no jerarquía constitucional. Porque las reglas Mandela no están entre los instrumentos de derechos humanos que están a partir del año 94 incorporados a la Constitución. Si ustedes agarran el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, van a mirar los instrumentos y no van a encontrar a las reglas Mandela. Eran las reglas mínimas en ese momento. No las van a encontrar. Entonces, desde un aspecto formal uno diría, che, no están en la Constitución. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Verbitsky, en el primer fallo Verbitsky del año 2005, me imagino que todos ustedes lo conocen perfectamente, Verbitsky es la puñalada a la provincia de Buenos Aires, de parte de la Corte Nacional, es decirle su provincia es inviable. Bueno, claro, porque es un poco así, es una herida de la que la provincia no se recupera todavía. Entonces, en ese fallo, la Corte Nacional, ya no la provincial, habla de las reglas mínimas en ese momento. Y dice, no están en la Constitución. Pero a través del artículo 18 de la Constitución Nacional, las cárceles serán sanas y limpias para hacer toda la zaraza que dice el artículo. Dice, por vía de ese artículo, el 18, quedan integradas a la Constitución. O sea, son el estándar, no dice quedan integradas, dice, son el estándar que debe ser respetado en las condiciones de detención en la Argentina. Repito, las reglas mínimas, dijo la Corte en el fallo Verbitsky, a través del artículo 18 de la Constitución, son el estándar que debe ser respetado. Entonces, digamos que son o no son parte de la Constitución. Esta progresividad, ¿está o no está en la Constitución Nacional? A través de la interpretación que hace la Corte Suprema en el fallo Verbitsky. Para mí sí. Para mí la progresividad tiene jerarquía constitucional por este motivo. Después sabemos lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, de los objetivos de la pena, de la reinserción, de la readaptación social. Sabemos que la progresividad es una consecuencia de esto, lo sabemos. Pero digo, para mí la clave que destraba esta situación es el carácter constitucional o no de la progresividad. Si entendemos que adquiere carácter constitucional, listo, las normas que impiden el acceso a beneficios son inconstitucionales. No hay vuelta que dar. Ese es un argumento. Primer argumento. ¿Qué dicen los que están en contra? ¿Qué dicen aquellos que piensan distinto? Que tienen sus razones lógicas y válidas. Dicen, bueno, está bien, pero la progresividad se puede salvar de otra forma. ¿Cómo le salvo a una persona detenida la progresividad? Si yo le impido el acceso a una libertad asistida, condicional, una salida transitoria. Y no, bueno, yo en realidad le permito la progresividad con trabajo y estudio y con algún cambio de régimen. Se puede salvar la progresividad. Segundo argumento sobre el que se trabaja con la inconstitucionalidad.
Este yo no lo compro. Igualdad ante la ley. Bueno, somos todos iguales ante la ley, entonces no puede ser que la ley haga una discriminación y diga, si vos estás por homicidio agravado no tenés beneficios, y si estás por robo simple, sí. Es una discriminación que afecta a la igualdad contra la ley. Si vos estás por un abuso sexual, no tenés beneficios, y si vos estás por una estafa, sí. Ese argumento, nos guste o no nos guste, le guste o no le guste, yo no compro el de igualdad ante la ley. Para mí, estas vedas no afectan la igualdad ante la ley. Sí afectan la progresividad, no afectan la igualdad. ¿Por qué? ¿Conocen el concepto de igualdad entre iguales? Cuando, vuelvo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hablado históricamente de la igualdad ante la ley, ha dicho, todas las personas del mundo no somos iguales por el hecho de ser personas. Igualdad ante la ley es darle las mismas consecuencias a quienes están en la misma situación. La igualdad es entre personas que están en la misma situación. Entonces, quien fue condenado por un homicidio agravado no está en la misma situación que quien fue condenado por un secuestro extorsivo, que quien fue condenado por un robo, que quien fue condenado por un abuso sexual, que quien fue condenado por drogas. Habrá situaciones más graves, otras menos graves, algunas más leves, menos leves, más atendibles, menos atendibles. Pero personas que están cumpliendo condenas por distintos delitos no son iguales ante la ley. ¿Quiénes son iguales? Los que están en el mismo universo de casos. Los que están en el mismo universo de casos. Por ejemplo, si mañana el Congreso sacara una norma en el Código Penal que dijera no pueden acceder a la libertad condicional las mujeres, uno diría, pero ¿en qué se basa? ¿En qué se basa esa distinción? ¿Por qué? ¿Por qué una mujer no podría? ¿En qué se sustenta esa discriminación? Bueno, ahí tendríamos un grave problema, porque esa discriminación no sería razonable. No sería razonable. En este caso, las distinciones que puedan hacer los legisladores en base al delito tienen que ver con ¿qué? Con el tratamiento individualizado. Así lo dice la ley, no lo digo yo. Cada tipo de delito amerita, y sé que es polémico esto, amerita un tratamiento específico. Amerita un tratamiento específico. Por eso yo no veo afectada la igualdad ante la ley con estas vedas. Vuelvo, sí veo afectada la progresividad, definitivamente. Llevo a un tercer argumento, que no lo veo en general en los planteos, no veo que se discuta y para mí sería importante discutir, y yo sí lo ponía cuando lo resolvía así. En algunos casos de delitos que no son los más graves, tenencia de estupefacientes, robos con arma de fuego, no porque no sean graves los hechos en sí, digo graves en comparación de escalas penales. Nos encontramos con situaciones donde había una persona que tenía una condena de firmó un abreviado de 4 años por tenencia con fines de estupefacientes. En general son todos de 4 años, salvo que tengan agravantes o que tengan antecedentes las personas. Y tenía que esperar hasta los últimos 6 meses para pedir una libertad asistida, por ejemplo. Y después nos encontramos una persona que cometió un robo con un arma, con un cuchillo, por ejemplo, y le dan 5 años. ¿Sí? ¿Me siguen con el razonamiento, no? Sí. Y a los 2 años y 10 meses puede pedir una libertad asistida. Tenemos una persona con todo. A ver, esto lo digo y que se entienda con el mayor de los respetos. Yo tengo una señora de 70 años que no tiene forma de sobrevivir y se tiene que poner a vender paco porque no tiene dónde caerse muerta. Nunca pisó una comisaría en su vida y no puede pedir la libertad condicional. Y tengo un chico de 22 años, ¿sí? Que por ahí se metió en una casa, le puso un cuchillo en el cuello a alguien para robarle y tiene la posibilidad de una salida anticipada en menos tiempo que esta señora.
¿Cuál es la afectación que veo yo ahí? La proporcionalidad. ¿Saben lo que quiere decir proporcionalidad? ¿Sí? El concepto lo tienen. ¿Sí? Es decir, que la respuesta del Estado sea proporcional a la gravedad de lo que se hizo. ¿Se entiende, no? Uno dirá, bueno, está bien, pero si uno mata a alguien le dan de 8 a 25 años o perpetua si es un homicidio agravado. Y si uno roba le dan menos años, está bien. Pero la proporcionalidad también se tiene que dar en los hechos. ¿Sí? Digo, el hecho de decir, bueno, pero al que robó le dieron más años que la señora que vendía droga, no es suficiente. ¿Sí? Porque la pena sensible es la pena que se vive en encierro. Uno podrá decir, bueno, pero el chico después sale y cumple obligaciones y va al patronato deliberado cada 2 meses. No es la misma sensibilidad. Entonces, hay cuestiones que yo veo que por ahí deberían ser discutidas más a fondo, planteadas, que tienen que ver con la proporcionalidad. No me parece proporcional que, tomando este mismo ejemplo, y no quiero ofender a nadie con esto, digo, tomando este ejemplo, ¿sí? Una persona comete un delito de resultado contra un bien jurídico individual como es la propiedad, porque saben que en el delito de robo que se afecta a la propiedad de otras personas. Y también en un punto la integridad física puede ser en algún caso. Pero el bien jurídico es la propiedad. O sea, un bien jurídico individual de una persona de carne y hueso. Hay un delito de resultado. Y después tenemos los casos de estupefacientes, que son delitos que no son de resultado, son de mera actividad. El solo hecho de tener una sustancia prohibida le da todo el injusto ya, todo el contenido de lo que está prohibido. No hay un resultado, no hace falta un resultado. Y los casos de estupefacientes, además, son delitos de peligro, no son de lesión a un bien jurídico. Entonces, una persona que puso en peligro la salud pública porque vende Paco, que está muy mal, está pésimo, porque eso lastima a la gente, está muy mal eso, y es lógico que tenga una respuesta del Estado y que tenga una pena, me parece lógico, me parece bien. Digo, amerita que la persona se quede más años que la persona que pasó no solo del peligro, sino que fue a la lesión. No hay proporcionalidad. Y yo no lo veo discutido. ¿Sí? Bien, les conté en qué se basaba mi opinión sobre las Vedas. Y un poco les dije lo que sostienen los tribunales superiores. Les dije qué pensaban de la progresividad. Les dije que, no les dije, les digo ahora, creen que la igualdad ante la ley no se ve afectada, en eso coincido con ellos, y también sostienen que todo lo que es diseño de política criminal, cuando el Congreso se junta y diseña la política criminal del Estado, buen día, en eso el Poder Judicial no se puede meter. Buen día, doctor. Buen día. Buen día, doctor. En eso no se puede meter. Dicen los superiores. A mí me parece un argumento un poco preocupante. Es decir, que no nos podemos meter en la política criminal porque el día de mañana va a haber pena de muerte y nos van a decir, no, es política criminal del Estado, no se pueden meter los jueces. Me parece un poquito, digo, lo llevo al absurdo, ¿no? Lo llevo al extremo. ¿Sí? Pero digo, el día de mañana van a decir silla eléctrica o no, bueno, es política criminal, no nos podemos meter. ¿Se entiende? Entonces, hablamos de los problemas que traían estas Vedas, ni que hablar de los problemas que traen estas Vedas con las penas perpetuas. Otra cuestión que daría creo que para 3 charlas más. Pero digo, las consecuencias que traen estas Vedas para las personas que ni siquiera son reincidentes. No estamos hablando de la reincidencia. Fíjese, yo no toco el tema de la reincidencia. Personas que no son reincidentes, que por ahí es la primera vez que pisan en una cárcel y son condenadas a perpetua. Nadie les dice cuándo vence su pena, pero lo que les dicen es que no pueden gozar de la libertad condicional. ¿Y entonces, definitivamente me parece que va a haber que encontrar una solución. Yo entiendo que la situación no es muy esperanzadora hoy en día. ¿Por qué? Porque como yo les conté, todos los tribunales superiores de la provincia han dicho esto.
Sí, otros tribunales superiores de las provincias argentinas sí han dicho la norma es inconstitucional. Sí lo han dicho. También lo han dicho algunos tribunales orales de Lomas de Zamora. Lo que pasa es que las resoluciones no fueron apeladas, no fueron recurridas, no fueron apeladas. Entonces, quedó la declaración firme de inconstitucionalidad y la persona gozó de algún beneficio. No sé cuánto voy, no me quiero extender demasiado. Muy bien, muy claro. Cuando vos digas, vos lo manejás. Estoy pensando si me queda algún argumento que yo les quiera transmitir extra sobre el tema. De la individualidad del cumplimiento de la pena, ¿cómo lo interpretás vos? Es decir, en este contexto, sí, con tus argumentos, porque es muy claro cuando vos decís, bueno, entonces, como es una decisión de política criminal, el juez no puede hacer nada. Yo creo que la individualidad, es decir, puesto el juez a resolver sobre el caso, ¿qué alcance tiene la apreciación jurisdiccional de la individualidad? Bueno, yo me llevé, a ver, un poco desilusionado estoy porque uno de los... a ver, cuando uno hace el control de si una norma es o no constitucional, se dice que bueno, ese control rige, como ustedes saben, para el caso concreto, no tiene efectos para una generalidad de casos. Entonces uno tiene que ver siempre las circunstancias de cada caso específico. Si yo en una causa tengo una persona que tiene la veda del artículo 14 y tengo que decir si eso no es constitucional, bueno, tengo que mirar los informes que se le hicieron a esa persona, por qué delito se lo condena, sus circunstancias personales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, pero en base a las circunstancias personales y a la individualidad de la persona, hay casos que ameritan sacarlos de la generalidad del artículo 14. Hubo un caso, quiero recordar un caso específico, hubo un caso de una detenida donde de las evaluaciones y de la audiencia personal que mantuve con ella, surgía que estaba atravesando el encierro, era un caso de estupefacientes, con un monto de angustia muy elevado, más allá de la angustia propia del encierro que a todos los atraviesa. Digo, era una persona que estaba doblemente angustiada, no solo por el tiempo que estaba perdiendo en la cárcel, sino además porque tenía 3 chicos que estaban repartidos con una hermana, con una tía, con otro familiar y demás. Como ustedes sabrán, vivimos en un mundo todavía a nivel género muy desigual. Todavía las desigualdades de género lamentablemente están muy patentes. ¿Qué quiere decir eso? Entre otras cosas, que haya mucha desigualdad de género. Que todavía la carga de la crianza de los hijos sigue siendo o parece ser exclusiva de la mujer. O por lo menos la sociedad sigue esperando que la madre sea la encargada de la crianza de los pibes. Y no una crianza compartida con igualdad de roles entre mujer y varón. Hoy todavía a la mujer y a la mujer detenida le pesa doblemente el encierro porque carga con su mismo encierro y carga con el no hacerse cargo de los chicos porque es lo que la sociedad espera también, porque es ella la responsable. No el varón que se tomó el palo. Se siente responsable, aunque no deba ser la única responsable, sino de manera compartida con el papá. Pero se siguen sintiendo responsables por las desigualdades de género que atravesamos. Esta situación específica yo la tuve en consideración para decir, miren, esta situación, además de mi opinión sobre el artículo 14 del Código Penal, es una situación que merece especial consideración, porque esta persona está viviendo con doble angustia al encierro. Entonces me parece que es un caso que amerita ser extrañado, quitado de la prohibición general de acceder a beneficios. Se le concedió la libertad condicional a esta persona, cumplió bastante bien las reglas de conducta, dentro de todo las cumplió bastante bien. Pero claro, los órganos superiores dijeron, lo lamento. Y no abordaron este tema. Este desarrollo que se hizo en la resolución, no lo abordaron. ¿Qué quiero decir con esto?
Cuando se dice que estas normas son constitucionales, esto se está haciendo sin tener en cuenta la individualidad de los casos. La respuesta que uno recibe de los superiores en general es que también tiene argumentos que también, digo, si son los superiores, saben más que yo, porque por algo están más arriba. O yo parto de esa premisa. Pero no consideran las individualidades. Entonces yo creo, como creo que a eso iba el doctor, que hay situaciones individuales que ameritan analizar si un caso puntual no amerita ser quitado de esa prohibición. Lo que pasa es que caemos en la misma situación que les conté antes. Más allá de que la individualidad amerite ser quitada de la norma, la persona después, cuando se da vuelta esta decisión, vuelve a la cárcel. Pero la consecuencia es la misma. La consecuencia es la misma. Entonces, así todo, yo por lo menos en lo personal, me siento con un margen bastante acotado para valorar estas cuestiones. Pero bueno, no sé si la... De mi parte, un poco esa era la idea de la exposición. Y Ahora bueno, sí hacemos preguntas. quedo abierto a sus preguntas. Preguntas puntuales vamos respecto de la temática. ¿Sí? Bien. Wanda, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel. La consulta sobre lo que usted está hablando sobre que le hace un mal superior a la persona dejándola libre para que después el tribunal superior diga que no, que está detenido. Entonces, uno de los criterios que se podría tomar, o que yo estoy viendo cómo poder hacer, se podría decir, usted me da la libertad, que nosotros queremos la libertad, obviamente, pero para poder equiparar eso, directamente cuando esa persona, usted le quiere dar la libertad, ¿por qué no directamente, antes de hacerle ir y que vuelva a un régimen abierto, por qué directamente no se la puede mandar a un régimen abierto? En el tiempo que usted diga, en el tiempo que esa persona se tendría que ir de condicionar, vamos a decir, ¿sí? Directamente mandarlo a un régimen abierto, sin otro paso y sin que tenga que pasar por lo que usted... Bien, dos cosas. Una, lo hago mucho. O sea, una es algo que hacemos mucho. Es algo que decir, hay una persona que la verdad que reúne los requisitos los reúne para una liberación anticipada, porque verdaderamente los reúne, sin perjuicio de no estar en un régimen abierto. Recuerden esto, recuerden que no es secuencial el paso necesariamente. Sería ideal que uno pase por todas las modalidades, pero puede ser alternativo perfectamente. Entonces uno, lo dice la ley, uno puede salir hasta de un régimen cerrado incluso, si están dadas las condiciones. Bien. Se hace. Número 2. ¿Cómo lo explico? Esto no está escrito en ningún lado. Ustedes lo saben mejor que yo. El régimen abierto no es lo que todo el mundo cree que es de afuera. ¿No? Todo el mundo se imagina el artículo 100 y uno es libre como un pájaro y es feliz y se acabaron los problemas. Y ustedes saben mejor que yo, porque les ha tocado seguramente en algún momento pasar por ahí, que la convivencia no es sencilla, que parte del tratamiento individualizado no es para todas las personas el régimen abierto. No es para cualquier persona un régimen abierto. Yo, una persona con un severo problema de adicción, no la mando a un régimen abierto. Excepto que hable con consumo problemático del servicio y me diga de salud penitenciaria y tengo una plaza en tal unidad específica con una modalidad residencial. Si no, en general, digo, régimen abierto, música a todo lo que da, no. Digo, ¿la quiero con medidas de seguridad o la prefiero afuera con acompañamiento en un tratamiento? Yo sé que es discutible y es polémico esto, pero yo quiero hablar a cara lavada, digamos. ¿Sí? ¿Te respondí la pregunta más o menos? Pero se hace mucho esto que señalás vos. Mi nombre es Sebastián. Justo tocó el tema de género, ¿no? Y en esta coyuntura he visto que hay una tendencia como a desincriminar a las mujeres y se espera y como que se le carga más culpabilidad hacia los hombres. Porque este caso que me ha contado en su juzgado también, ¿no? He leído de distintos casos de otras provincias, en algún modo
federal, que de hecho han declarado hasta la inconstitucionalidad de la proporcionalidad de la pena del delito de comercialización, de bajarlo de 4 a 3 años para que sea una condena en suspenso. En el caso de mujeres siempre, pero por lo menos leí 4 casos, siempre mujeres. Ahora, un hombre en la misma situación no tiene la misma contemplación. No hay como en esta coyuntura, no hay como una tendencia a criminalizar más a los hombres y como exceptuar a las mujeres. Porque cuando se habla de género es sinónimo de mujer o colectividades, como que los hombres no estamos incluidos ahí. Bueno, por empezar me parece que los conceptos violencia de género y violencia contra la mujer están absolutamente atados. Digo, los mismos instrumentos argentinos hablan de la protección o de combatir, de erradicar la violencia contra la mujer. Nosotros utilizamos el término violencia de género porque sabemos que por ahí en la generalidad de los casos hay otras situaciones que no solo son varón agresor contra mujer víctima, ¿no? Como creo que ibas a eso, pero en líneas generales la política criminal argentina tiende, en mi opinión, a asimilar violencia de género con violencia contra la mujer. Cuando se habla del combate de la violencia de género, se habla de combatir la violencia contra la mujer. Y sí, lógicamente que esto por ahí en algunos casos implica que haya una mayor tutela o consideración a la mujer como sujeto de derecho que al varón. Los fallos a los que hacer referencia en cuanto a fulminar de inconstitucionalidad un mínimo legal me parecen fuertes. A mí habría que preguntárselo a un juez de un tribunal oral, por ahí, que son los que establecen escalas penales, no es mi función. El doctor y yo trabajamos con la sentencia firme ya. O sea, si a mí me toca un tribunal que dice, este mínimo de 4 años es inconstitucional, yo le doy 3 años en suspenso. Bueno, macanudo. Las partes estuvieron de acuerdo, lo consintieron, está firme, listo, macanudo. A mí como juez me podrá parecer bien la sentencia, mal me podrá gustar, no gustar, pero bueno, no es mi problema. Pero resumiendo, coincido con vos en que esta situación sí pone en una situación desventajosa al varón. Otra cosa que yo creo que habría que, ya que sacás el tema, que habría que revisar, son los criterios de la Corte Nacional, del fallo Góngora y de la Corte Provincial. Digo, esta cosa de que, ¿cuánta gente han visto ustedes en la cárcel que es la primera vez que están detenidas por violencia de género? Que la violencia de género tiene casos muy graves y algunos menos graves. En algunos casos podría haber una suspensión de juicio a prueba por ahí. Y sin embargo, todo el mundo adentro. Habría que trabajar un poco sobre ese tema. El caso que traes vos me parece un poco extremo, el tema de ir contra los mínimos legales me parece, fuerte. Pero bueno, por eso no estoy muy en condiciones de responder a ese caso puntual porque yo no hago juicios. Bien. No sé, por allá atrás primero. Yo quería preguntar, doctor, corríjame si lo malinterpreté por ahí en la afirmación que voy a hacer. Usted decía que la mayoría del contexto judicial de la provincia de Buenos Aires coincide en que el artículo 14 del Código Penal, el artículo 100 de la Ley de Ejecución Penal de la provincia y el 56 bis de la Nacional son constitucionales en relación a la prohibición que tiene al acceso a algunos beneficios. Los órganos superiores a nivel de la provincia. Los órganos superiores a nivel de la provincia y de Lomas de Zamora. Perfecto. Por eso usted adoptaba el criterio en sus resoluciones y cambió de cómo fallaba oportunamente a cómo lo hace hoy en ese sentido, ¿sí? Si bien no coincide con los tribunales superiores, exacto, mantiene su criterio, exacto, pero falla en línea alineado a lo que indica. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, usted decía que consideraba que esto atentaba de alguna manera contra la progresividad de la pena, pero que eso podía ser suplido, ¿sí?, por aspectos tratamentales como el trabajo y el estudio. Yo no digo eso, lo dicen los superiores. Perfecto. Bien. Yo no estoy de acuerdo con eso. Perfecto.
Porque mi pregunta era, yo pensé que usted estaba de acuerdo con eso, por eso le dije que No, no. en absoluto. Muy buena pregunta. Fíjense, una cuestión, que esto nosotros ya a esta altura nos tendríamos que estar acostumbrados. Es decir, vienen jueces a cargo de organismos jurisdiccionales. Por ahí es obvio lo que digo, pero me parece importante remarcarlo. Jueces que ejercen función jurisdiccional. ¿Qué es la función jurisdiccional? Aplicar la ley decidiendo el caso concreto. Lo que está señalando, muy buena su pregunta, lo que está señalando el doctor explica el contexto en el que a nivel departamental ejerce la función jurisdiccional. Y yo lo interrumpí porque fíjense, yo lo dije acá, los departamentos judiciales como en el que desarrolla actividad el doctor, casi absorben la conflictividad judicial de 2 provincias argentinas. Entonces es muy importante, y yo agradezco la sinceridad y la voluntad del doctor de explicar cuál ha sido en su criterio de honestidad para dónde apuntar la función jurisdiccional. Fíjense que él de arranque dijo la cantidad de detenidos, la dimensión, la densidad judicial y lo que implica. Por ejemplo, no es lo mismo un departamento judicial a otro. En el Departamento Judicial de La Plata no toda la Cámara opina igual, que en forma unánime, dijo el doctor, opina la Cámara de Apelaciones y Garantías de Normas. ¿Está? Uno, no quiero, porque yo quiero escuchar al doctor y que se hagan preguntas sobre lo que expuso el doctor, pero por ejemplo en La Plata no todos los camaristas entienden que es constitucional. Es más, un camarista dice, dígame Villafañe, ¿por qué en el caso desde la individualidad no es constitucional? Dígame. Entonces, me está diciendo el superior, ahí tengo otro disenso con el doctor, pero bienvenido sea. Yo creo que los camaristas son tantos o igual de jueces que nosotros. ¿Sí? Somos todos organismos jurisdiccionales. Entonces, dígame en el caso que Villafañe no me ponga simplemente el precedente de la Corte y del Tribunal de Casación. Dígame por qué en el caso no es, por qué en el caso no es particular. Claro. Porque si no, Villafañe, yo le voy a declarar nula la resolución por falta de fundamento. Y bienvenido sea. También le tengo que decir que hay otro juez que me lo voy a cruzar algún día, camarita, que me dice, yo me río, me dice, el juez de la instancia desoye flagrantemente lo que dice la Cámara. Y yo a mí no me interesa, y no quiero pecar de soberbio, pero él es tan juez como yo. Como dijo Juan, podemos disentir. ¿Está? Y este es el gran desafío, por eso yo le decía a Jonathan, es muy difícil entender desde lo que nos está pasando a uno. Yo nunca estuve detenido. Pero si yo estaría detenido y veo a mi juez, me gustaría preguntarle. Y me costaría ser objetivo, aun cuando estoy estudiando Derecho, porque yo soy el que estoy privado de libertad. Y esa es una cosa que seguramente Juan y nosotros los jueces tenemos que tener en cuenta. Lo ha dicho en el lineamiento. ¿Está? Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que está ya el otro. Dígame. Buen día, doctor. La pregunta es esto, con respecto a la progresividad y algún instituto liberatorio que señala salida transitoria. Cuando alguien llega en la progresividad a la modalidad amplia, ¿no? Que está facilitado para salida transitoria, y se encuentra en un régimen de máxima seguridad por las condiciones de sobrepoblación que tiene la provincia de Buenos Aires. Esa situación, ¿cómo la resuelve en el caso de que se necesite la salida transitoria? Perfecto. Muy bueno. Es lo que planteaba Jonathan. Perfecto. A ver, esto es muy común. Digo, los papeles, los informes dicen, mire, esta persona ha sido incorporada por resolución general número GDEVA 8420 al régimen semiabierto de modalidad. A ustedes le trajeron un papel, lo notificaron que la Dirección General de Tratamiento lo incorporó a la modalidad amplia. Pero yo sé que está acá y yo sé que no está en los hechos en la modalidad amplia. Para mí está en la modalidad amplia. ¿Por qué para mí está en la modalidad amplia? Porque yo no le puedo trasladar a usted los problemas del Estado. Digamos, si a usted no le respetan el régimen y modalidad, ni que hablar el pase a régimen abierto, ni que hablar.
saben las demoras que hay para que se hagan efectivos los pases al régimen abierto. Entonces digo, si yo como juez, insisto, yo Juan Sorrentino, dispuse que una persona pase, lo voy a hacer con un caso muy concreto. Una persona estaba en régimen cerrado, ¿sí? Pidió un beneficio, una salida anticipada. A mí me parecía que faltaba un poco. Me parecía que estaba haciendo bien las cosas, pero quería probar cómo respondía en un lugar un poquito más laxo. Entonces, me pareció oportuno que pase un régimen semiabierto, limitado o amplio. Se envió la orden. Nada. 6 meses después yo me encontraba resolviendo la misma situación y la persona, limitado, seguía donde estaba. Entonces digo, yo ordené esto, no se cumplió. La persona seguía haciendo bien las cosas. Que pase una modalidad amplia. Pasaron 6 meses, estaba en el mismo lugar. Y bueno, listo. Que pase al régimen abierto. Y la persona pasó de un régimen cerrado a un régimen abierto. Él lo aconsejó, no, pero bueno, el Estado no se encargó tampoco de hacer nada con las decisiones judiciales que fueron diciendo, mire, le sugiero que lo incorpore acá, le sugiero que o en algún caso hasta ordenando. En general, lo que son cambios de régimen, yo sugiero en principio sugiero, creo que es una facultad del servicio penitenciario, lo dice la ley de ejecución, excepto casos donde ya la demora del Estado sea muy grande y tengo una persona con una condena de 6 años que lleva 5 máxima seguridad. Digo, no, esto es intolerable. Esto no. Estás en Sierra Chica en la unidad 2 hace 5 años, no te pasaron a un régimen semiabierto. No, bueno, acá yo adopto lo que se llama en el derecho administrativo una competencia positiva, me meto y digo, listo, mire, yo sí le ordeno a esta persona, me meto en sus facultades y le ordeno que la pase a este lugar. Y tampoco se cumple, pero lo ordenamos. Después, por supuesto, el juez me parece que lo que tiene que hacer es decir, mire, la modalidad que tiene ordenada es esta. Si en los hechos, a mí me pasa con gente que se le da el régimen abierto, en el momento no va, está en lista de espera. Ordenamos que se efectivice. Pasan 6 meses, está para un beneficio y si la persona está, yo la considero en régimen abierto. ¿Por qué? Si no está en régimen abierto, sigue estando donde estaba. Pero yo qué voy a hacer, ¿le voy a cargar los costos de esa demora al detenido? No sé, no me parece. Está bien, te lo tocó. Perfecto, te lo tocó. Está bien. Sí. 2 principios, el de individualidad, que dice el doctor, la individualidad está presente en la individualidad, y el principio de judicialidad. Es decir, el que decide es el juez, el que decide es el juez. Después hay cosas, que esto no quiero, se puede. A mí me ha planteado el fiscal, dice, pero pidió la libertad condicional, usted le está dando el régimen abierto y a mí no me dieron intervención para que yo conteste por el régimen abierto. ¿Sí? Y es el mismo razonamiento del doctor. Mire, usted tiene que apreciar el caso concreto de la individualidad. Si esta persona se ordenó un régimen semiabierto, un semiabierto restringido, amplio, y ahora pide la libertad y el Estado nunca cumplió, y yo tengo las condiciones para promoverlo, por el principio de judicialidad y por el principio de individualidad lo promuevo. ¿Qué agravio? Esto en La Plata ha ido en agravio el Ministerio Público Fiscal, y la Cámara no le ha hecho razón por estos principios y por la finalidad constitucional de la pena. ¿Está? Usted iba a hacer una pregunta. Sí, yo le quería hacer una pregunta con respecto al juzgado de Loja, ¿no? Porque, bueno, hoy que no venga a visitar a usted, un logro importante. Pero, por ejemplo, ¿por qué hay tantos criterios cerrados, tanta inseguridad jurídica en ese juzgado con lo que es Guaristuto? No, inseguridad jurídica no. Son criterios distintos. Claro. Cuidado. A ver, yo obviamente que no corresponde que yo opine sobre el criterio de mis colegas. O sea, yo una respuesta sobre por qué un colega mío, por qué el doctor Villafañe resuelve de una manera o no me corresponde a mí, digamos, opinar sobre si me gusta o no me gusta cómo resuelve el doctor. Lo mismo con mis colegas de Lomas de Zamora. Lo que yo te puedo brindar es una opinión personal sobre algo que yo veo en la provincia de Buenos Aires.
El doctor puede estar de acuerdo o no, y me gustaría escuchar su opinión ¿Cómo no? al respecto. Todos los años, en función de lo que los juzgados van cargando, los juzgados hacemos una estadística, hacemos una carga de datos. Esa carga se envía a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, nosotros cargamos cuántos habeas corpus recibimos en el juzgado, cuántos se resolvieron, de qué manera, cuántas libertades condicionales entraron pedidos, cuántas se concedieron y cuántas se denegaron, asistidas, transitorias, revisiones de partes disciplinarios, todo tipo de incidencia. Eso se carga en una estadística que se manda. Estadística que nosotros los jueces podemos pedir y que vemos. Se carga de manera mensual. Y yo pude ver la estadística de toda la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que en la provincia de Buenos Aires hay departamentos judiciales que tendrán un criterio por ahí que es más propenso a otorgar beneficios, otros departamentos judiciales son menos propensos a otorgar beneficios, algunos en el medio. Lo que yo advierto es que, en general, los departamentos judiciales que por ahí son menos propensos a otorgar beneficios son los que concentran más población carcelaria. Esto es una opinión mía, no tiene ningún rigor científico, no está fundada en absolutamente nada. Yo creo, los departamentos judiciales que concentran más gente, viendo la estadística, esto no lo digo yo, lo dice la Corte, la estadística de la Suprema Corte, en cuanto a tasa de concesiones y negativas, parecen ser los que aparecen con un criterio más restrictivo. ¿Qué creo yo que pasa? ¿Qué creo yo que pasa? Y hablo por lo que me pasa a mí. No es lo mismo tener que resolver 15 incidencias por día que resolver 2. Porque si yo tengo que resolver 4 libertades por semana, ¿qué puedo hacer? Puedo traer a la persona, hacer la audiencia como manda la ley de ejecución penal, que en el artículo 3 dice que las incidencias tienen que resolver en una audiencia contradictoria con el fiscal, con el defensor, y resolverla como corresponde. Escuchar toda la historia de vida de la persona, sentarme a conversar, y que las partes se agarren dentro de lo que es un proceso y discutan. Probablemente si yo pudiera hacer eso, los resultados fueran de una forma, o tenderían a ser de una forma. Porque además, si uno resuelve 3-4 beneficios por semana, en caso de eventualmente concederlos, el seguimiento de esos casos también sería más posible. En un lugar con menos conflictividad. Un lugar X. Departamentos judiciales con conflictividad alta tienen que resolver 10-15 incidencias por día. El límite para el análisis de todo es mucho mayor. Cierro. Es una opinión personal mía. Después, ¿por qué otro colega resuelve de una forma o no? Creo que no estaría bien que yo, por un tema ético, que yo me meta en eso y lo conteste. No sé si en algo pude haber respondido o no. Y complemento lo que dice el doctor. Fíjense, lo mismo. La honestidad del doctor en exponer cuáles son las circunstancias en las que ejerce su función jurisdiccional. ¿Sí? Fíjense, la pregunta tiene, y complemento, estoy de acuerdo con el doctor, esto tiene que ver con una decisión de política criminal de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esto es, el conflicto penal, ¿sí? ¿Qué dimensión tiene en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la concentración, ¿sí?, de población? ¿Dónde ocurre mayor cantidad de conflictos penales? Y esto tiene que ser adoptado por una decisión de política criminal. Las tres, ¿se acuerdan? Pero sobre todo las dos. ¿Qué es delito? Segundo, ¿cómo prevenir el delito? Y tercero, ¿qué hacer una vez que ocurre el delito? Entonces, estas dos decisiones deben ser abordadas. Y una de las decisiones es, evidentemente, del Poder Judicial. El doctor dijo, es el único departamento judicial donde hay 4 juzgados de ejecución. Les digo a ustedes, y se lo digo al doctor, a mí el doctor de Lázaro hace 3 años atrás me preguntó, Villafañe,
su opinión. ¿Es necesario crear un tercer juzgado de ejecución en La Plata? Le digo, no, doctor, con la doctora Maneiro nosotros nos arreglamos. Necesito más infraestructura, más empleados y damos respuesta. ¿Por qué? Porque yo me hago el cocorito. No, porque esto responde a una estructura o características propias del Departamento Judicial. Fíjense, el doctor lo acaba de decir al principio, cómo se desprendió necesariamente. Esta fue una decisión, una respuesta del Poder Judicial. Bueno, faltan las otras. ¿Cuáles son las otras? Es decir, ¿cuál es la decisión del Ministerio Público respecto a esto? ¿Cuántas defensorías hay? ¿Con qué cuentan las defensorías? ¿Con qué cuentan las fiscalías? ¿Con qué cuentan la policía? Ustedes saben, la segunda decisión de política, en mi opinión, ¿sí? Como profesor de la Facultad de Derecho de La Plata, es la mejor decisión en un Estado de Derecho es la segunda decisión, es que el delito no ocurra. Ustedes vieron lo que debe ser el Departamento Judicial de Lomas de Zamora en cuanto, el doctor lo debe saber, ¿cuánto duran los turnos judiciales de los fiscales en turnos en Lomas de Zamora? 2 días, 3 días, 1 día. ¿Sí? Y hay 2 homicidios promedio en 1 día. Entonces, ¿esto qué significa? La tercera decisión. ¿Qué hace el Estado frente a la comisión de delito? ¿Cuánta policía hay? ¿Cuántos patrulleros hay? ¿Sí? ¿Qué es una defensoría? ¿Cuántos empleados? ¿Cuántos auxiliares letrados? Estas son decisiones. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Esto viene a complementar lo que dice el doctor. Es decir, y nosotros debemos hacer, y sobre todo ustedes deben hacer un esfuerzo, ¿sí? Porque esto, claro, como organizaciones burocráticas toman o tienen los vicios de organizaciones burocráticas. Entonces, yo podría señalar que en determinados ámbitos jurisdiccionales, decir, bueno, el informe es negativo, yo fiscal es negativo, me opongo. ¿Sí? El defensor, bueno, contesta indiscriminadamente, sin la individualización, ¿no? Porque la defensa también tiene que hacer individualización. El doctor dijo, no es lo mismo defender, es cierto que la defensa oficial o la defensa como garantía constitucional debe ser asegurada por el Estado, a tenor de lo que dice la Constitución, pero debe ser especializada. No es lo mismo defender los casos que decía el doctor, o una prisión perpetua. No es lo mismo. Y coincido con el doctor. Fíjense, el Departamento Judicial de La Plata, me han escuchado decir, tiene 16 cárceles. No tenemos la competitividad que tiene. ¿Está? Nosotros sí, ustedes lo saben, estamos haciendo casi una audiencia por semana del artículo 3, pero es porque el desafío a nivel departamental es otro. ¿Está? Este es un argumento para contestar a la pregunta de por qué el Departamento Judicial tiene determinados criterios a la hora de decidir, quizás más estrictos que otros. Esto, la respuesta del doctor invita a ponerse a pensar y a analizar esto. Por ejemplo, ustedes, estudiantes universitarios, agarran la ley orgánica del Poder Judicial. A ver, ¿cuántos juzgados en lo criminal oral hay en Lomas? ¿Cuántos? A ver, ¿sí? Ustedes pueden entrar, creo yo, a la página de la Secretaría de Planificación de la Corte y ver cuál es la cantidad de conflictos que hay. Y esto también puede ser una petición de los estudiantes universitarios a la Corte. ¿No? Es decir, mire, nosotros queremos ver esto, porque esto es la Administración de Justicia, ¿se entiende? No me quiero dar mal. Bien, una pregunta más y cerramos. Sí. En relación a lo que decía usted, doctor, yo entiendo el aspecto burocrático que usted hacía referencia y todas las connotaciones negativas que eso trae. Pero todas esas cuestiones deberían ser resueltas por el Estado. Sí. Repercuten directamente sobre, en muchos casos, sobre nuestra progresividad de la pena y sobre eventuales beneficios, inclusive liberatorios, que podemos llegar a tener. Por eso considero, y es mi humilde opinión, ¿sí?, que lo que alguna cuestión burocrática puede afectar laboralmente al sistema judicial, a nosotros nos repercute directamente, ¿sí?, en lo ¿cómo que es su nombre? Nuestra Maximiliano Roca. 2 cosas más, mira. Primero, lo conozco, que es lo que estamos haciendo con la presentación del doctor. Lo conozco, me informo, trato de entenderlo y veo cómo actúa sobre la realidad. Función de los centros de estudiantes universitarios. Y sobre todo contención al resto de los determinados.
transmitir la información, promover el debate, el conocimiento, pensar, Maximiliano. Es decir, bueno, yo ahora ya sé, lo escuché al doctor, ¿sí? Escuché a un juez de Lomas, sé lo que es el Departamento Judicial de Lomas, con la pregunta de Carlos. Puedo pensar, esto no significa, Maximiliano, que nosotros estemos dando esto para justificar, bajo ningún punto de vista. Esto promueve el conocimiento y seguir pensando qué se puede hacer dentro del marco del derecho, porque ustedes ya tienen mayor conocimiento. ¿Se entiende? Bien. ¿Estamos, Roberto? Sí, creo que sí. Gente, la verdad que muy bien. Yo ¿Le pediría puedo hacer una pregunta al doctor, aprovechando que es del departamento de Lomas de Zamora, con respecto a Dígame su nombre. Omar Ronaldo? ¿Cómo andas, Omar? Nos conocemos nosotros. Puede ser. ¿Quién no lo conoce, Omar? Me refería a la situación de si es integrante o no integrante de la sentencia de cómputo de pena. ¿Me repetí la pregunta, por favor? Claro, la pregunta, conforme a su criterio, ¿el cómputo de pena es integrante de la sentencia? Definitivamente no. Es una cuentita que si no me gusta la cambio. Ahora, Omar, ojo. Yo que te respondo esto, soy juez de ejecución. ¿Qué hago yo? Rechaza la competencia y la manda al tribunal. A ver, ya he tenido mis peleas con colegas por este tema. ¿Qué juez de ejecución no se peleó con colegas de los tribunales? Pero digo, bien, ¿no? Pelea bien, en el buen sentido, pelea jurídica, técnica, ¿no? Digo, no. No es que entramos al despacho, ¿qué hiciste? No. Uno se imagina eso, no. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo trabaja mi juzgado? Llega un cómputo que nos parece que es incorrecto. Una cosa es que el cómputo me parezca incorrecto porque está la cuenta mal hecha. Bien. Y otra cosa es que el cómputo me parezca que está mal hecho porque la interpretación que yo hago del derecho es distinta. Ejemplo, si a vos te detuvieron ayer y te condenan a 5 años y en vez de octubre de 2027 te ponen octubre de 2028 el vencimiento, digo, no, pará, le pusieron un año de más, se equivocaron, hicieron mal la cuenta. Ese cómputo se puede revisar en cualquier momento. Aunque las partes lo hayan consentido, se le haya pasado al defensor, lo que sea, se hace de vuelta. Si mi colega del tribunal no lo quiere hacer, yo lo hago. Porque para mí es una cuenta y la Cámara de Apelación de Lomas de Zamora así lo dijo. Esto es importante también. Dijo, el cómputo puede ser revisable. Ahora, una persona la detuvieron y estuvo, excarcelada antes o con una libertad asistida, lo que sea, y el tribunal decidió no computarle un tiempo determinado que estuvo en libertad bajo ciertas reglas, y yo veo el cómputo y digo, y yo sí se lo hubiera computado, o yo le hubiera, o algo más, yo en un periodo le hubiera reconocido el 2 por 1 a una persona que por ahí no se lo reconocieron o lo que sea. Y yo puedo decir, che, este cómputo está mal, qué mal que está este cómputo. Ahora, ¿ese cómputo está firme? No es una cuenta que puedo revisar en cualquier momento. Coincido totalmente. Claro, yo me refería a ese caso, de que se desarticule un TOC, remita concesiones a juzgado como si el preso estuviera penado, y hay un recurso federal en la Corte de Nación en donde el cómputo no está firme y obligan a un juzgado de constitución a tomar competencia. Eso sí, pero eso es otra discusión. Esa es otra cosa. Sentencia firme, cómputo no firme. Por eso, vuelvo. Entonces no es parte integrante de la sentencia. Para mí no. Lo que pasa es que es ambigua la pregunta, porque el cómputo se hace cuando la sentencia está firme. Si no, no hay cómputo. ¿Está? El cómputo existe desde el momento que hay una sentencia condenatoria del TOC. No. El cómputo se hace cuando la sentencia está firme. ¿Está? La sentencia, el tribunal puede dictar una condena, pero esa condena queda firme cuando no hizo recurso, cuando dejó pasar el plazo o cuando llegó a la Corte de la Nación y la Corte de la Nación 10 años después confirma la sentencia.
Por eso, entonces una causa puede ir a parar a un juzgado de ejecución, No. aunque el cómputo no es firme. No. Las causas que van al juzgado de ejecución son con la sentencia firme y por lo tanto con el cómputo hecho. Es más, como dijo el doctor, quien hace el cómputo por ley actualmente es el tribunal que dicta la sentencia. Chao. Y en caso de que existiera un posible cómputo recurrido y la competencia obligada No está firme la sentencia. No está firme la sentencia. ¿Sí? Es el caso que dice el doctor. ¿Sí? Sentencia firme. Dicta la sentencia. Va a hacer el cómputo, se notifica a la parte dice, no, mire, no me está contando 2 por 1. Ya no queda firme la sentencia. La sentencia no queda firme. ¿No se lo puede tomar como penado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Después, como dice, después coincido con el doctor, después voy a ver, pero ya llega la sentencia firme. ¿Está? Es lo que contestó el doctor. Gente, ¿estamos? Gracias. Creo que sí, ¿no? ¿Estamos, Sí, compañeros? sí. Bueno, nada, de nuestra parte, acá al centro de... Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Bueno.